Buenas tardes, magíster. Buenas tardes, compañeras. En esta ocasión vamos a hablar sobre la entrevista a profundidad. Continuemos, compañeras, por favor. Bueno, vamos a hablar todo sobre la entrevista a profundidad. Decimos que según Valderas, nosotros obtenemos mucha de la visión del entrevistado hacia el mundo. En este caso, podríamos recolectar información de su pensamiento en caso de la educación inicial para nosotros poder recolectar información y saber cómo es su visión ante el mundo sobre la educación inicial. También sabemos que según la biografía narrativa, nosotros podemos recolectar la información y así poder realizar ya una biografía de identidad de un docente. Según Piaget, de 1930, nos dice que la entrevista junto con la observación investigativa de psicoanálisis en los niños nos ayuda a determinar cómo es el proceso de la educación en los niños. En este caso, como Piaget nos dice, los niños van aprendiendo y se van desarrollando según etapas, de 0 a 2 años, de 2 a 7 años y de 7 a 9 años. En esas etapas ellos van aprendiendo y van generando más conocimiento y eso les ayuda a tener una buena educación. Según Cabal, en el 2011, la observación participante, la entrevista, entre otras, son clave de la investigación social. Cabe aquí recalcar que la entrevista siempre nos va a ser útiles en cualquier punto de nuestra educación o de nuestra vida, porque según la entrevista que tenemos, nosotros vamos a tener datos exactos o datos verídicos que nos va a funcionar para nosotros poder adentrarnos en un tema. En este caso, como se viene diciendo, es la educación inicial. Según eso, nosotros vamos a tener una buena recolección de datos y podemos desarrollar nuestra enseñanza en los niños. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Hay varias definiciones de lo que es la entrevista a profundidad. Es una interacción entre el entrevistado y el entrevistador, en el cual debe haber objetividad, debe haber interés y debe haber un buen ambiente, siempre teniendo en cuenta que la información debe ser de naturaleza profesional, debe ser objetiva. El entrevistador siempre debe indagar las respuestas que fueron dadas por el entrevistado. Nos enseña también que la entrevista nos permite resolver significados de dudas que tenemos de algún tema específico. No, sin olvidarnos que nuestro objetivo como estudiantes es nutrirnos de conocimientos para también poder así llegar a nuestros niños. A continuación, mi compañera. Muchas gracias, Lorena. En la siguiente imagen vemos lo que es la tipología de la entrevista. Entonces, según Juni Urbano, en el año 2005, tenemos diferentes formas de entrevista. Entre esas tenemos el cara a cara, que es cuando existe un acercamiento y se conversa frente a frente con el entrevistado, de tal manera que se puede obtener información no verbal y verbal. También tenemos lo que es la entrevista telefónica, que tiene la desventaja que no siempre se encuentra el entrevistado y que se puede obtener respuestas limitadas. Por último, tenemos la entrevista grupal o también llamada grupo focal. ¿En qué consiste? Consiste en reunir entre 5 a 15 personas con un solo objetivo, el de hacer un discurso grupal, donde se escoge cada opinión de los participantes. También tenemos lo que es las características de la entrevista en profundidad. Debemos de recordar que entre dos personas se facilita la interacción y también es bueno hacer una entrevista grupal donde se buscan las opiniones de cada uno. Por último, tenemos las ventajas y desventajas de la entrevista en profundidad. La ventaja es que estas generan riqueza informática y la desventaja es que son inconvenientes por el tiempo que se puede demorar. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Continuando con la entrevista a profundidad, tenemos los aspectos metodológicos y según Caleb, tenemos 3 fines.
y son los exploratorios de comprobación de hipótesis y los descriptivos. En los exploratorios, sabemos que el entrevistador quiere indagar sobre un problema o una área y en ella busca profundizar la información y indagar sobre otros puntos de vista. En la de comprobación de hipótesis, el investigador pretende comparar dos grupos y esto lo hace a través de una entrevista única en donde utiliza un cuestionario estructurado. En los descriptivos, el investigador pone mucho énfasis, mucha atención en las experiencias vividas de la persona entrevistada y con ello desarrolla una teoría fundamentada. También tenemos que el proceso metodológico consta de 3 momentos y estos son procesos de interacción, procesos técnicos de recolección de información y proceso instrumental de recolección de información. Para los estudiantes de educación inicial, siempre es recomendable realizar entrevistas con fines exploratorios. Gracias. A continuación y por último, mi compañera. Muchas gracias, compañera Camila. A continuación hablaré sobre las situaciones adecuadas para una entrevista en profundidad. Según Couch, en el 2005, para realizar una buena entrevista hay que tener unas buenas condiciones y el lugar donde se realizará la entrevista influye en los resultados obtenidos. Para ello, hay que estar en un ambiente agradable y a la vez también evitar el ruido que interrumpe la narración del entrevistado. Asimismo, según Pilar Colás y por Trailot Bogdan, en el año 1992, al momento que se realiza una entrevista a profundidad, se tiene que identificar junto con el entrevistado el lugar, la hora y la fecha en que se realizan los diálogos. Y lo más importante y de no olvidar que aclarar que la entrevista sea anónima y a la vez trabajar en un ambiente que sea de empatía y con un clima de confianza. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, Magíster, por la atención prestada. Muchas gracias, compañeras, por haber compartido su información. Como hemos podido ver, se basa en varios autores sobre la entrevista a profundidad, la que es importante para nosotros poder intercomunicarnos con una persona y así poder extraer de ella información importante y a la vez real. Con esto queda concluida la exposición. Muchas gracias. Somos el equipo morado.